Hemos llegado al mercado más grande de Latinoamérica, como son los precios de la famosa Plaza de Ponchos. ¿Cuánto cuesta? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Disfrutando el Camino. Hoy estamos más precisamente en la plaza de la famosa ciudad de Otavalo. Se estarán preguntando dónde está Facu, y está adentro del Palacio Municipal porque nos estamos alojando en la casa de alguien muy especial. Él es Alfonso Morales, es director de la Red de Turismo Accesible de acá de Ecuador. Cuenta con una agencia para todas aquellas personas con capacidades diferentes para que puedan tener un turismo al igual que el nuestro, y ellos están haciendo adentro del Palacio Municipal un trámite, pero les vamos a mostrar un poquito de esta maravillosa ciudad de Otavalo. Se vive muchísimo el ambiente de fiestas acá. Desde octubre en Ecuador ya empiezan a armar los arbolitos navideños, a diferencia de Argentina que se arman el 8 de diciembre. Lo que nos llamó la atención es que acá un hombre muy amable por toda la época de fiestas nos regaló un pack, ¿ven? Con gomitas, galletitas, caramelos, la verdad que súper amable. Y acá nos encontramos con Facu y Alfonso. Alfonso, ¿te podés presentar? Hola, soy Alfonso Eliezer Morales, de acá desde Ecuador, y es un gusto pasear esta ciudad de Otavalo, una de las ciudades turísticas y lindas de una de las provincias de mi país llamada Imbabura, la provincia de los lagos. Y ahora estamos en el centro de Otavalo. Por acá tenemos, no sé si se alcanza a ver en el video, la iglesia que está bastante nueva, sé que está renovada. Y por allá atrás tenemos el edificio de la alcaldía, que recién estuvimos adentro. No estuvimos filmando porque no sé si se puede, pero estuvimos. Súper movida la ciudad, la verdad, vemos que está lleno de gente. Hoy es día viernes. Lo que se recomienda es que si uno quiere ir a la Plaza de Ponchos, que es el famoso atractivo de acá de Otavalo, es venir los sábados. Pero bueno, hoy es viernes, también hay movimiento. Y hemos llegado al mercado más grande de Latinoamérica, sobre que ya hemos pasado por varios mercados. Hoy lo podemos comprobar, podemos decir que tenemos la experiencia como para decir. Dicen todos que es el más grande, pero bueno, veremos. Vamos a ver, ahí está Tutuca, el compañero, y acá está Alfonso. Vamos a recorrer con un local ecuatoriano. Acompáñennos para adentro a ver si realmente es el más grande de toda Latinoamérica. Y acá nos comenta Alfonso también que este mercado es súper inclusivo porque para la gente con discapacidad dice que es de muy fácil acceso. Como vemos, acá tenemos una rampa y ahí lo vamos a chusmear todo, como decimos en Argentina, con ustedes. A simple vista ya se ve que es muy grande. Miren, acá tenemos ropa, la ropa típica de las mujeres de Otavalo. Son estas remeras así, con los turbantes también vemos que usan. Acá hay más alpargatas, gorras, sombreros. A simple vista es bien grande. Ven, acá tiene una parte de abajo, la parte de arriba. Acá es toda la parte de panes. Vamos a ver si encontramos algo para comer porque son las 3 de la tarde y todavía no hemos almorzado nada. Miren lo que hay allá, el famoso Pollo Hermanos. Los Pollo Hermanos, si vieron la serie de Breaking Bad, van a saber de qué se trata. Acá ahora vamos a probar algo de comer. Como vemos, siempre en los mercados está el sector de comidas que uno puede comer acá o llevar. Me parece que nosotros vamos por un pollo, ¿no? Y acá nos sentamos a comer. No sé qué tanto se escuchará porque están a full con la banda sonora. Con Facu nos pedimos papi pollo, que viene el pollo con papas fritas. Y Alfonso nos va a contar qué se pidió él. Este es un caldo de 31 hecho con las vísceras de la vaca, en un caldo con mote o maíz cocinado, aguacate y papa cocinada. ¿Y por qué se llama el 31 por fin de mes? No lo sé, pero toda la vida esto es muy típico en todo el país, especialmente en las ciudades de la Sierra Cordillera del Ecuador, en la cordillera. La verdad que todo súper rico por acá, muy completo. Ahora nos van a traer el famoso jugo de guanábana, que no sé si lo probamos. ¿Quieres probar un poquito? A mí me da un poco de impresión, pero Facu va a probar, a ver qué onda. Creo que me comí un pedazo de hígado, pero no me gusta el hígado, pero la sopa está buena. Ahí nos traen el jugo de guanábana. Bueno, y acá nos trajeron la jarra de guanábana, que es una fruta tropical, que creo que no la probamos nunca, ahora la vamos a probar.
probar por primera vez. Y esta jarra tiene un costo de $3 y los platos $2 cada uno. Alfonso se fue a comprar, no sé, ahí viene. A ver. ¿Todo bien? ¿Qué compraste, Alfonso? Vengo comprando para acompañar a la sopa unos ricos chochos con tostado. Ah, acá le llaman chocho con tostado, a lo que en Perú... Es una especie de maíz frito en manteca de chancho con chochos, que es una leguminosa que tenemos acá en Ecuador. Es riquísimo. Esto en Perú se llama cancha. La cancha, sí. Bueno, gente, nos terminamos todo el juguito acá, miren, juguito de guanábana. Le vamos a dejar una fotito por acá de qué es la guanábana, porque en Argentina no llega esta fruta, la verdad. Muy, muy rica, por si es la primera vez que la probamos, nos encantó. Parece como durazno, pero no es durazno, muy rica. Y acá estamos paseando un poquito por el mercado. ¿Y cómo es tu nombre? Zaire Cristal. Bueno, ella nos va a contar qué es esto. Esto se llama la cara de frutas, es para coger padrino, para pedir ademán. Cuando te invitan a una fiesta, normalmente la gente compra esos arreglos frutales y obsequia a la persona que le ha invitado a esa fiesta, un matrimonio, el pedido de una mano de la novia, un cumpleaños. Aparte es tradicional de acá de este mercado, es el único mercado que preparan esto. Tiene este sistema. ¿Y cuánto cuesta? Esto cuesta $10. $10. Es gigante y viene con un montón de fruta. Bueno, gracias. Y bueno, mientras arriba es toda la sección de frutas, verduras y ropa típica, acá tenemos todo lo que es joyas, calzado. Acá también adentro del mercado hay peluquería. La verdad que nunca habíamos visto adentro de los mercados esto. Para cortarse el pelo, afeitarse. Y acá vemos los famosos helados de Salcedo, porque provienen de esa ciudad de la provincia de Cotopaxi. Estos son de Otavalo, hechos acá por un artesano, nos cuenta el señor. Bueno, muy amable. Y ahora seguimos con el recorrido. Acá vemos un montón de sahumerios, cosas de religión, santería. Acá, como en todos los mercados, venden todo lo que es los descartables. Miren, para allá hay un montón de ropa. Nos cuenta Alfonso que es la sección de ropa. La verdad que es gigante el mercado. Sí, gigante. Más calzado, acá estamos en la parte de abajo, que tiene todo este patio, como se veía de arriba. Miren, acá hay un montón, venden así estas bolsitas. ¡Ay! Acá hay todas cosas de Argentina, turrones de Arcor, bonobones. Miren, venden todas así. ¿Cuánto cuestan las bolsitas? $2. Tenemos $2 estas bolsitas. Uy, qué rico, muchas cosas de Argentina. $1 esta más chiquita y $3 esta un poco más grande, que tiene unos rocklets, y me cuenta que esta sale $5. Muy bueno para hacer para las fiestas de regalo. Acá volvemos a ver la vestimenta típica de las mujeres de Otavalo. Todo esto es lo que es ropa. La verdad no hemos preguntado precios, pero supongo que es bastante económico. Lo que me llama la atención de que entramos acá, por ejemplo, acá tenemos ropa, churacuna, que es en quichua, y abajo en inglés, clothing, pero todos los carteles tienen español, quichua y después abajo inglés. Acá más ropa, mire todas las gorras que hay. Nos contaba Alfonso que acá uno también puede traer a arreglar su ropa. Se la arreglan súper rápido, que es una de las ventajas de este mercado, nos cuenta. Y acá tenemos más calzados, regalos para parejas, se ve ahí todo muy con corazones. También venden celulares. Por acá ya pasamos, vamos a ir al medio de la plaza, que están a full con la banda desde hoy porque ya se vienen las fiestas. Y bueno, acá se puede ver que el mercado es muy gigante. Creo que sí, definitivamente es uno de los más grandes que hemos visitado. No podemos decir que es el más grande de Latinoamérica porque no visitamos todos los mercados de Latinoamérica, pero de los que visitamos nosotros sí creo que puedo afirmar que es el más grande. Y ahora vamos a ir a la famosa Plaza de Ponchos, donde venden sobre todo textiles, que es famosísima acá en Otavalo. Esperemos que no haya cerrado, así que quédense ahí para verla con nosotros. Estamos por llegar, ¿a dónde estamos yendo? Al mercado de ponchos. A la famosa Plaza de Ponchos. Ah, Plaza de Ponchos, perdón, me equivoqué. Ahora vamos a ir a ver que acá dice que tiene mucha variedad en cuanto a lo que es justamente ponchos, Textil. bufandas,
todo tipo de textiles, ¿no? Que este es un lugar muy famoso de Ecuador donde la gente viene a comprar para revender, ¿no? De distintos puntos. Desde acá viene mucha gente del Ecuador y se lleva sus cosas y las vende por otros lugares. Vamos a ver un poco cómo son los precios de la famosa Plaza de Ponchos. Bueno, y ahora acá tenemos pulseritas, miren, con el nombre de Ecuador. Muy bonitas, acá de estilo macramé también. Todas estas que son como bien artesanales, las venden todas por $1. $1 cada una, perdón, pero bueno, yo creo que se puede pelear el precio como para revender. Y vamos a seguir recorriendo un poco. Miren el poncho del hombre araña. Miren, acá hay un montón de ajedrez con temáticos. ¿Cuánto cuestan los ajedrez? El pequeño cuesta 15, este sale 15, 12 y 20. Miren qué bonitos. Hay un montón, allá vemos más ponchos con colibrí. Nos comentaban que iba a estar abierto para hasta las 10 de la noche por el tema de la fiesta, pero me parece que están cerrando todo. ¿Eso cuánto cuesta? Grande, mediana. ¿Cuánto cuesta cualquiera? ¿30? Miren, acá tienen un montón de pulseras. Hola. Hermosas. Hola, ¿cuánto cuestan las pulseras? ¿A $2 o 3 por 5? $2 o 3 por 5. Miren qué divinas. Son todas hechas de forma artesanal. Esto tiene un súper trabajo. Hay imanes de todo el Ecuador. Como podemos ver, ahí las tortuguitas de Galápagos. Miren estos bolsos, también muy típicos de acá. También como veíamos en Perú. De Jack, con florcitas. La verdad que hay de todo. Y acá tenemos monederos con este tipo de formato. ¿Cuánto cuestan? $4. $4. $4. Y miren, acá tenemos vasitos, así como para tomar tequila. ¿Estos vasitos cuánto cuestan? $3. $3. Maracas ahí del hombre araña. Acá vemos los llaveritos del famoso cuy. Acá, ¿estos cuánto cuestan? Estos llaveritos cuestan $1.50. Una consulta, ¿cuánto cuestan así las mochilas? $28. Miren qué bonitas con todas las flores. Los gorros, acá tenemos gorros. Acá chicos nos comentaban que estas así salen $6. También tienen por acá más pulseras, collares. La verdad que hay muchas cosas, es todo muy artesanal, muy lindo. Bufandas, miren estos tipo ponchitos también como con florcitas, la verdad que re lindos. Acá hay tapices, los tapices dice que salen $18 y los pantalones estos también los vende usted. $8.50 los pantalones. Acá hay camisas, miren con detalles en bordado. Las camisas ¿cuánto cuestan? $25. Más ponchos. Bueno, y acá empieza a armar otro tipo de estanes. Acá en las calles empiezan a cerrar las calles porque la plaza se empieza como a vaciar. Y bueno, empiezan a habilitar las calles y a cortarla para los autos. Todo para la noche, ¿eh? Exactamente. Creo que acá en la plaza cerraba a las 7 de la tarde y acá habilitan ahora hasta las 10 de la noche más o menos. Y acá vemos un montón de remeras como los Beatles, pero con animalitos de Ecuador. Acá dice Ecuador, Chimborazo. Este diablo que veíamos, mitad del mundo, que es del Inti Raymi. $8 cada remera. Mitad del mundo, latitud 0. La verdad que muy hermosas. Paco encontró un poncho del Joker, el Guasón. ¿Cuánto cuesta? $24. ¿Cuánto cuestan los ponchos? Ponchito sale a $20. Sale. $20. Cualquiera. Ya estoy de aquí. ¿Son de alpaca? Sí, de alpaca. Ajá. ¿Y estos suéteres así? A 22 sale. Sí. $22. Sí. Muy lindos, ¿eh? Acá vi esta campera que me gustó, miren. Verde, el color preferido de Facu. Ese sale $23. Llegamos al auto, ese fue todo el recorrido por la ciudad de Otavalo, por el mercado más grande de Latinoamérica, por la famosa Plaza de Ponchos. La verdad que nos sorprendieron un poco los precios. Pensábamos que iba a ser un poco más barato. Sí. O sea, no veníamos con la idea de comprar, pero pensábamos que era más barato, así Sí. como más mayorista. Pero bueno, la verdad que no eran tan baratos como dice Facu. Pero igual la calidad de los productos era impresionante. Muy Había cosas hermoso. que yo nunca las había visto. Se notaba la calidad y que eran realmente alpaca y demás.
creo que este es nuestro último video de Ecuador. Nos despedimos de este hermoso país. De este pequeño pero hermoso país. La verdad que nos ha encantado, nos ha hecho conocer gente muy buena. Hemos comido muy bien. Lo mejor de todo, creo, la comida. Como dice Facu, pequeño pero maravilloso país. No olviden suscribirse al canal, darle me gusta al video, compartirlo con amigos y activar la campanita porque se vienen un montón de cosas por delante. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.